dar continuidad a al estudio de nuestra confesión de fe de Londres de 1689. Como siempre mencionamos, esta confesión de fe a la cual hemos abrazado y la hemos colocado delante de nosotros como una herramienta útil, una herramienta necesaria, en donde somos instruidos en las cosas más importantes, en las doctrinas más importantes que nos declara las Escrituras. Ellas no están por encima de las Escrituras, sino que ellas es un instrumento que nos guía y nos conduce a que podamos entender con más claridad y con mayor entendimiento lo que el Señor nos enseña en su palabra. Esa es la meta de la confesión. Permíteme leerle una declaración de un gran teólogo acerca de este tema de las buenas obras, que es el tema que estamos nosotros abordando en la confesión de fe, que nos toca en esta mañana una segunda vez. Él escribió lo siguiente: hay muchas personas que suponen que si tratan de llevar una vida de bien, ya han hecho todo lo que es necesario para entrar en el cielo. Deposita su confianza para satisfacer las demandas de la justicia de Dios sobre las buenas obras que han realizado. Se trata de una esperanza fútil. La ley de Dios requiere perfección, y como no somos perfectos, carecemos del bien necesario para ingresar en el cielo. Por eso es que es imposible alcanzar el bien viviendo una vida de bien. La única manera de alcanzar el bien es confiando en la justicia de Cristo, porque su mérito es perfecto y está a disposición nuestra por la fe. Creer que seamos justificados por nuestras buenas obras independientemente de la fe es aceptar la herejía del legalismo. Y creer que seamos justificados por un tipo de fe que no produce obras es aceptar la herejía del antinomianismo. Antinomianismo, la palabra viene del griego anti, que significa en contra de, y nomos, que significa ley. El significado entonces es oposición a la ley. Se refiere a la doctrina que la ley moral no es obligatoria para los cristianos como regla de vida. La relación entre la fe y las buenas obras implica que éstas deben ser diferenciadas, pero no separadas. Aunque nuestras buenas obras no agregan ningún mérito a nuestra fe delante de Dios, y si bien la condición exclusiva para nuestra justificación es nuestra fe en Cristo, si nuestra profesión de fe no es seguida de buenas obras, esta es una indicación clara de que no poseemos la fe que justifica. La fórmula de la Reforma es que somos justificados solamente por la fe, pero no por una fe por sí sola. La verdadera justificación siempre tiene como resultado el proceso de santificación. Si hay justificación, la santificación sucederá inevitablemente. Si la justificación no es sucedida por la santificación, es seguro que la justificación nunca estuvo realmente presente. Esto no significa que la justificación dependa o se apoye en la santificación. La justificación depende solamente de la fe verdadera, la cual a su vez conducirá inevitablemente a las obras de obediencia. Cuando Santiago declara que la fe sin obras es muerta, está afirmando que dicha fe no puede justificar a nadie porque no es una fe viva. La fe viviente produce buenas obras, pero estas buenas obras no son la base para nuestra justificación. Únicamente el mérito logrado por Jesucristo puede justificar al pecador. Se trata de un error muy grave, una forma moderna de la herejía del antinomianismo, el sugerir que una persona puede ser justificada por aceptar a Jesús como el Salvador, pero no como su Señor. La fe verdadera acepta a Cristo como Salvador y también como Señor. Depende solo de Cristo para la salvación. Es el reconocer la más completa dependencia de nuestra persona en Él y el arrepentirse de nuestros pecados. Arrepentirse de los pecados es igual a someterse a la autoridad de Cristo. Negar su señorío es buscar la justificación con una fe impenitente que no representa absolutamente ninguna fe. Aunque nuestras buenas obras no nos hacen merecedores de la salvación, son la base sobre la cual Dios nos promete distribuir las recompensas en el cielo. Nuestra entrada al reino de Dios es únicamente por la fe. Y esto de las buenas obras del creyente
Es un asunto tan, pero tan importante para Dios y lo debería ser también para cada creyente. ¿Por qué? Porque nuestra recompensa en el reino venidero será nada más y nada menos según nuestras buenas obras. R.C. Sproul. Las buenas obras, hermanos, es el tema que venimos tratando en nuestra confesión de fe. A modo de resumen de lo que nosotros hemos visto aquí en el párrafo 1, fue lo que nos dio tiempo a que nosotros consideramos solamente un punto del párrafo 2. En ese párrafo 1 nosotros definimos lo siguiente. Las buenas obras son solamente las que Dios ha ordenado en su palabra. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Las buenas obras solamente son aquellos grupos de buenas obras que solamente es ordenado y fue ordenado por Dios en su palabra. Y esto es precisamente lo que vemos que es lo que hacen los profetas y también lo que hacen los apóstoles. Estas buenas obras son las que encontramos, por ejemplo, al final de las epístolas. Primero allí ellos declaran sabiduría, declaran doctrina y luego al final de sus cartas ellos suelen aplicar, suelen ahora llamar a los creyentes o a esos que se les fue dirigida la carta que pongan por obra esas enseñanzas. Vimos el ejemplo en esa mujer llamada Dorcas, ¿se acuerdan? Un modelo de bondad, un modelo de misericordia. Dorcas se reveló como una auténtica servidora de Jesucristo porque ella vivía su fe en cuanto decía, así como también vivía su fe en cuanto a lo que hacía. Era conocida por su infatigable trabajo entre los pobres, a quienes ella servía con cariño y con compasión. Era tan conocida por las numerosas obras de bien que ella hacía a favor de los pobres, que su enfermedad y su muerte fue un verdadero golpe para toda la comunidad cristiana. Una mujer reconocida por sus buenas obras. Estas cosas que llaman las buenas obras son cosas concretas, hermanos. Son cosas prácticas que tienen que ver con la bondad, con la ayuda, con la consideración, con el estímulo y el bien que nosotros ejercemos para con los hombres. La confesión, como hemos mencionado ya, no nos da a ella una lista de lo que son las buenas obras, sino que ella nos remite a las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que nosotros nos quedemos libres en nuestros pensamientos y en nuestras imaginaciones de inventar lo que son las buenas obras. La confesión nos manda a la Biblia y la Biblia es la que nos da el listado de lo que son esas buenas obras ordenadas por Dios. Las buenas obras son solamente, repito, las que Dios ha ordenado en su palabra y no otras. En segundo lugar, en ese punto, en ese párrafo número 1, se nos da en forma de mandato. Estas buenas obras que Dios espera de aquel que está en el reino de Dios, se nos es dado como mandato de parte de Dios. Dios demanda de parte de aquel que es creyente, aquel que está en Cristo, estas buenas obras. Se nos da en forma de mandato. En tercer lugar, y no la que sin ninguna autoridad por ello han imaginado los hombres por un fervor ciego o por cualquier pretexto de buena obra, es lo que nos dice la confesión. Es por ordenanza de Dios, es por mandato de Dios y no por nuestra invención, o ni mucho menos por nuestra buena intención. Vamos a leer lo que dice el párrafo 2, ya que hemos visto simplemente un punto. Vamos a leer el párrafo 2 para que podamos tener una noción de lo que vamos a mirar en esta hora. Dice el párrafo 2, estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva, y por ellas los creyentes manifiestan, escuchen, su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuyas hechuras son creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación tengan como fin la vida eterna. ¿Qué tan importante son las obras? ¿Es importante el lugar que ocupan las buenas obras? Claro que sí, hermanos. No solo es importante, sino es algo indispensable el lugar que ocupan las buenas obras tanto en la vida, tanto en la persona del creyente, como en el reino de los cielos. Es indispensable en la vida
en la persona del creyente como también en el mismo reino de los cielos. Y se nos dan los siguientes argumentos. En el primer argumento, por lo que estas buenas obras son en el cristiano, es decir, son los frutos y la evidencia de una fe viva y verdadera. ¿Por qué es importante estas obras en el creyente? Porque son los frutos y son las evidencias de su fe verdadera. Por eso son importantes. Si un hombre tiene esa fe viva y verdadera, entonces tiene esas buenas obras. Esa obra de Dios interior y personal en la persona luego se exterioriza por medio de la obediencia a las obras de Dios. Es así como funciona. Esto quiere decir que, y esto es muy importante, no hay salvación sin la manifestación de las buenas obras. No hay salvación, es una mentira de esa persona. Si no hay buenas obras, no hay salvación. Porque estas buenas obras son un aspecto de esta salvación. Estas buenas obras son el fruto de la verdadera salvación obrada por el Espíritu de Dios. Así que estas buenas obras, hermanos, ocupan un lugar tremendamente importante en el creyente, porque son nada más y nada menos que los frutos y la evidencia de una fe viva y verdadera. Las buenas obras es un llamamiento para todo cristiano a vivir la fe, a vivir eso que él cree en el mandato mismo de Jesucristo para él. Porque según la Biblia, todos seremos juzgados por nuestras obras en el día del juicio. Porque según la clase de obras, determinará también la clase de fe. Y según la clase de fe, determinará dónde pasaremos nosotros nuestra eternidad. En el día del juicio no serán las obras las que nos salven, sino que en el día del juicio las obras darán testimonio de nuestra salvación. ¿Por qué otra razón de la importancia de las buenas obras? La primera razón que hemos visto aquí en este párrafo 2 es porque ellas dan evidencia de nuestra fe que es viva y es verdadera en el Señor. ¿Por qué otra razón de la importancia de estas buenas obras? El segundo punto es por el resultado que producen. Por el resultado que producen en la vida del creyente. Por ellas manifiestan los creyentes, y escuchen la lista que da aquí la confesión. Por las obras manifiestan el creyente su gratitud, fortalece su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios. Hermanos, miren todos los elementos que producen las buenas obras. Miren estos elementos, estas afirmaciones justas de los efectos y resultados que producen en nosotros estas buenas obras deben llamar seriamente nuestra atención. Y tomándola nosotros, todo serio, que esto tiene que ser tomado porque miremos con cuidado todo lo que está en juego en la concreta práctica de las buenas obras. Vamos a considerar entonces cada uno de estos elementos que produce las buenas obras en la vida del creyente. Primero dice que es una de las formas ordenadas por Dios por donde nosotros podemos expresar nuestra gratitud a Él. Las buenas obras es un medio ordenado por Dios en el cual nosotros podemos expresar a Dios nuestra gratitud. Damos gracias a Dios con nuestras buenas obras y desde nuestros corazones por habernos Él creado. Damos gracias a Dios por su sustento y damos gracias a Dios por su salvación. Y expresamos toda esta gratitud por medio de la obediencia a las buenas obras. Pero escuchen la pregunta del salmista en el Salmo 116, versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Pues aquí está la respuesta: las buenas obras. Nuestras buenas obras son expresiones y maneras aceptables de darle gracias a nuestro buen Dios. Es una de las formas ordenadas por Dios por donde podemos expresar nuestra gratitud a Él. En Hebreos capítulo 12, versículo 28, declara: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, aquí está poniendo Él la perspectiva de lo que vamos a recibir, la herencia que recibiremos en el reino venidero. Un reino inconmovible, dice el escritor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, sirvamos a Dios. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Teniendo en cuenta que, o ya que,
seamos agradecidos con Dios por medio de nuestro servicio a Él. Vivamos una vida de gratitud, dice el escritor de Hebreos, y sirvamos a Dios haciéndolo. Dar gracias en palabra y obrar en servicio a Dios son dos caras de la misma moneda. Repito, dar gracias en palabra y servir a Dios por medio de nuestras obras es la misma cara de la misma moneda. O son las dos caras, de la misma moneda. Es la exhortación del apóstol Pablo cuando él le habló a los romanos, allí en capítulo 12, versículo 1, cuando él le dijo: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ve que él pone por delante algo que tiene que ser, algo que te motive y te incentive a agradecer a Dios. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Escucha esta otra traducción que dice así de este versículo. Os exhorto, pues, hermanos, vista la gran misericordia de Dios, que os ofrezcáis como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, lo que es vuestro culto espiritual. Vista la gran misericordia de Dios. Pablo, en un espíritu de amor y en un espíritu de preocupación, él está exhortando a los hermanos muy amados en la iglesia de Roma, a quienes se dirige a ofrecer sus cuerpos como sacrificio a Dios. No obstante, él deja claro que la palabra cuerpo se refiere a toda la personalidad de la persona. Toda su personalidad. Calvino dijo, al hablar de cuerpos, él no se refiere solamente a nuestra piel y nuestros huesos, sino a la totalidad de lo que nos compone. Él adoptó esa palabra para poder designar más completamente todo lo que nosotros somos, ya que los miembros del cuerpo son los instrumentos por medio de los cuales llevamos a cabo nuestros propósitos. Es decir, con estos sacrificios, Pablo se está refiriendo a nuevas y buenas obras. A nuevas y buenas obras que deberían tener los hermanos de Roma en gratitud a las muchas misericordias de Dios para con ellos. Pablo dice que estos sacrificios o buenas obras deben tener las siguientes características. Deben ser vivos, dice él. Es decir, deben proceder de la nueva vida que hay dentro del creyente. Deben ser santos, dice él también. Es producto de la influencia santificadora del Espíritu Santo y por consiguiente es agradable a Dios. No solo aceptable por Dios, sino muy gratos a aquel a quien los creyentes se dedican sus vidas. Pablo está pensando en la consagración total del corazón, la mente, la voluntad y los hechos. En realidad, todo lo que uno es, tiene y hace a Dios y nada menos. Y nada menos. Y es justo y correcto, hermanos, y por ello lógico y razonable que aquellos que han sido grandemente privilegiados, grandemente bendecidos, se ofrezcan a Dios de todo corazón como sacrificio vivos, santos y agradables a su Señor. Es razonable. Lo que el apóstol está diciendo es que, vista la misericordia de Dios, se impone una respuesta voluntaria y entusiasta de gratitud. ¿A qué se refiere él cuando menciona la gran misericordia de Dios? Él ha de estar refiriéndose seguramente a la maravillosa bondad de Dios descrita en los primeros 11 capítulos que él viene tratando. Él viene hablando de su bondad en el capítulo 2. Él viene hablando de la paciencia de Dios en el capítulo 9 y en el capítulo 11. Él viene declarando el amor de Dios en el capítulo 5, capítulo 8, y viene hablando de la gracia de Dios también en el capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6 y 11. Y Pablo debe estar pensando en particular en su gran tema, que es, a saber, la justificación por la fe. Una justificación basada solamente en el autosacrificio sustitutivo de Cristo por ellos. Sin dejar de percatarse que desde el capítulo 1 al capítulo 3, versículo 20, se describe el pecado y la miseria del hombre. Y que en el capítulo 3 hasta el capítulo 11 se abre ante uno el camino de la salvación. Y que desde el capítulo 12 al capítulo 16 se le muestra al creyente rescatado cómo él debe responder
a saber, por medio de una vida de gratitud a Dios y de servicio hacia los hijos de Dios y de hecho hacia todos los hombres. Lo que él está diciendo es entonces que esta soberana misericordia divina requiere una vida de dedicación total y de compromiso con todo su ser, con todo su corazón, dadas las misericordias de Dios para contigo. Dios no espera menos. Los sacrificios de animales no servirán. Lo que se requiere es nada menos que una entrega personal y completa nacida desde la gratitud. Desde la gratitud. Repito, el Salmo 116, versículo 12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Quieren saber lo que responde el salmista en los siguientes versículos? Versículo 13, él dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. La pregunta y respuesta número 2 del Catecismo de Heidelberg dice así, ¿cuántas cosas debes saber? ¿Cuántas cosas tú debes saber para poder vivir y morir piadosamente con este consuelo? Tres respuestas da el Catecismo. Primero, ¿qué cosas debes saber? ¿Cuán grandes son mis pecados y mi miseria? Segundo, ¿cómo soy redimido de todos mis pecados y mi miseria? Y tercero, ¿cómo he de agradar a Dios por esa redención? Dar gracias en palabras y obrar en servicio a Dios son caras de una misma moneda, hermanos. Nosotros podemos venir aquí los jueves en el día de la oración y proclamar con nuestros labios y darle a Dios gracias por sus muchos beneficios. Es lo que hacemos los jueves. Venimos aquí a presentar nuestra gratitud al Señor. Pero luego salir de aquí y seguir siendo ociosos, seguir siendo perezosos y seguir siendo haraganes como siempre lo somos. Sí, un pueblo que honra solo de labios, pero sus corazones y sus obras están lejos del Señor. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado que estés declarando gratitudes a Dios con tus labios, pero tu vida no corresponde a lo que tú agradeces. Cuidado. En 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 25, se habla acerca del rey Ezequías, un rey que dice la Biblia que hizo lo recto delante del Señor. El Señor le concedió la victoria en sus batallas, mas Ezequías no correspondió al bien que había recibido, dice la palabra, porque su corazón era orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Ezequías no había correspondido según el bien que Dios había hecho con él. Él no fue agradecido con Dios, sino que se enalteció a sí mismo y se enorgulleció. Es decir, no respondió con humildad y gratitud ante la misericordia de Dios y se enalteció su corazón. La prosperidad llevó a Ezequías a enorgullecerse y esto trajo sobre él y sobre el pueblo la ira de Dios. Un corazón orgulloso no puede reconocer a Dios y su bondad porque se atribuye a sí mismo lo que él recibe por pura gracia. No correspondió al bien que había recibido. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, dice, ¿así pagáis al Señor? El pueblo había abandonado al Señor y se había ido tras sus ídolos. Y el Señor les preguntó, ¿así pagáis al Señor? Oh pueblo insensato e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te compró? ¿Él te hizo y te estableció? ¿Así pagáis al Señor? Hermanos, ¿eres consciente de todos los beneficios de Dios para contigo? ¿Por qué sirves al Señor? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación para servir al Señor? ¿Eres ti mismo? Las buenas obras son una de las formas ordenadas por Dios por donde nosotros podemos expresar nuestra gratitud a Él. Así que tengamos gratitud.
que por su gracia nosotros consigamos aquel espíritu de gratitud por medio del cual nosotros podamos ofrecer una vida que sea agradable al Señor. Que podamos decir como el salmista en el Salmo 103, versículo 2, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Nos dice la confesión que estas buenas obras, además de ser una expresión de nuestra gratitud a Dios, también, el segundo punto, nos dice que fortalece la seguridad del creyente. Fortalece la seguridad del creyente. Esta es una seria afirmación que nosotros encontramos en las Escrituras. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 5 o al 6, dice lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Aquí está la obra de Dios puesta en práctica. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha manifestado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo sabemos que estamos en él? ¿Cómo sabemos que vivimos en él? Como dice aquí. ¿Cómo sabemos que le conocemos? ¿Cómo sabemos que estamos en él? ¿Qué es estar en él? Hermanos, estar en él, cuando estamos en Dios, es cuando tenemos una comunión íntima con él por medio de Jesucristo. Eso es estar en él. Eso es conocerle a él. Es tener una comunión verdadera, íntima con Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cómo sabemos entonces que hemos llegado a conocerle? ¿Qué cosa nos da seguridad de ello? Si guardamos sus mandamientos y si guardamos su palabra. Si andamos en esas buenas obras que Él preparó para nosotros. Guardar sus mandamientos o ser obedientes a su palabra es sinónimo de andar en buenas obras o de andar como Cristo anduvo. Cuando seguimos el ejemplo de Dios, que Dios nos ha dado en la vida terrenal de su Hijo, andamos como lo hizo Jesús. Así que, como Jesús vivió mientras estuvo en la tierra, del mismo modo nosotros hemos de vivir imitándolo a Él en su manera de vivir aquí. Y el que está en Él, Él de seguro que busca poner sus pies, busca poner sus huellas en las huellas de Cristo. Él va a buscar eso. Él va a buscar andar como Cristo anduvo. Él va a buscar imitar a su Señor. Eso es de seguro. Él observa las obras de Cristo y Él quiere hacer las obras de Cristo. Él quiere andar como Él anduvo. El que le conoce, anda como Él anduvo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Podemos hacer esto solamente poniendo nuestras vidas en armonía con la revelación de Dios. Con lo que Dios nos indica lo que son las verdaderas buenas obras. Tenemos que estar en armonía con su revelación. Así expresamos esta enseñanza en las palabras del conocido himno de John Salmis, cuando él dijo, para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Hermanos, las buenas obras fortalecen la seguridad de salvación del creyente y le garantiza que éste es de Cristo. Las buenas obras hacen eso. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Miren lo que dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 5 al 11, lo siguiente. Escucha, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Aquí está una lista de unas buenas obras que nos deja la palabra de Dios como testigo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, dice Pedro, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí es claro Pedro diciendo en qué cosas nos tenemos que ocupar. Lo que se nos está diciendo aquí es que si nos ocupamos de forma práctica en ese amor y ayuda a los demás, según nos dice el Señor, nuestros corazones estarán más fortalecidos delante de Dios. Estarán seguros, estarán afirmados y confirmados ante Él. Y veremos, hermanos, con seguridad y con más claridad y fuerza quiénes somos nosotros para Dios. Cómo obra en nosotros y por nosotros. Y nuestras conciencias nos alentará delante de Dios y tendremos ánimo y regocijo ante Él. Las obras harán eso. Oh Dios, por medio de nuestras obras. Puede que esté aquí un problema con algunos de entre nosotros, hermanos. Que se nos encuentren bien espiritualmente, que no se encuentren, bien espiritualmente, que le cuesta a ese hermano entrar y estar delante de Dios, que le es difícil a ese hermano estar en oración sinceramente delante de Dios, que esté escaso en confianza, que esté escaso en seguridad, que esté escaso en regocijo delante de Dios. Ese hermano que esté así espiritualmente, que piense y que se examine. ¿Cuánto es lo que tú realmente le dedicas a las buenas obras? Porque Dios da confirmación por medio de ellas. Y si andas así, tendrás que examinarte a ti mismo cómo estás andando en las buenas obras, porque puede que no estés dando ningún tiempo a esto, sino más bien el tiempo a las obras que son en realidad obras para ti mismo. Y luego no estás bien espiritualmente. Hermanos, es apartar de forma firme y periódica, por ejemplo, el visitar a algún enfermo o marginado, o alguien que esté abatido y necesite de consuelo espiritual, o que se dedique a llevar algún bien a algún otro según su posibilidad y según su necesidad. Y cuando andamos en estas cosas, verás si tu corazón no es asegurado delante de Dios. Las buenas obras fortalecen la seguridad del creyente. Lo hacen. Entonces las buenas obras, hasta aquí visto, producen en los creyentes gratitud a Dios, fortalecen su seguridad y además edifica a los hermanos. Las buenas obras edifican a los hermanos. Dice en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, esas obras de Dios en ti hacen que otros sean alentados y hacen que otros sean fortalecidos para honrar y servir y crecer en esto para con Dios. La palabra considerar que usa aquí el escritor significa lo siguiente. Cuando él dice, y considerémonos unos a otros, esa palabra considerar significa aprender totalmente, notar con exactitud, considerar bien, es considerar los lirios y aprender de ellos, es considerar los cuervos que no trabajan, pero Dios les provee su alimento y aprender de ellos, es no dejar de considerar la viga que hay en tu ojo, es considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo. Fíjense hasta dónde esta palabra nos lleva, qué significa la profundidad de lo que nos está siendo llamado aquí. Es percibir claramente, es percibir plenamente, estrechamente, es percibir con la mente, es pensar acerca de. La Escritura nos exhorta, hermanos, a que nos considerémonos reflexivamente los unos a los otros en cuanto a esto. ¿Con qué fin? Para estimularnos, para animarnos, para motivar a otros cristianos a hacer buenas obras. Debes conocer cómo está andando tu hermano.
Debes considerar cómo están andando tus hermanos. A los que andan bien, en este contexto de que tenemos que considerarnos unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras, a aquellos que andan bien, estimularnos a que anden aún mejor. A que anden aún mejor. A los de Tesalónica Pablo animó diciendo, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, dice Pablo. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, dice Pablo, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Ven allí? Andan bien. Y Pablo les anima, les motiva a ellos, para que esto abunde aún más. Nos está animando al amor y a las buenas obras aún más, y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y a los que no andan bien, ¿cómo tenemos que hacer esto? ¿Cómo tenemos que considerarnos unos a otros al amor y a las buenas obras? A los que no andan bien, estimularlos y motivarlos a las buenas obras, pero no solo con abrazos, hermanos. No solo con palmaditas en la espalda. No. No solamente con estas cosas externas motivar a los que no andan bien, sino como lo hacía Pablo. Sino exactamente como lo hacía Pablo. Primeramente, por medio de la oración. Él por los filipenses oró así: y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Por los que no andan bien, orar por ellos, delante de Dios primeramente, para que Dios produzca esos frutos de buenas obras, de justicia, en esos hermanos que no andan bien. En segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer o qué nos exhorta? ¿Qué significa este ánimo a esos hermanos que no andan bien? Por medio de la enseñanza y la amonestación. No son palmaditas, no son abrazos, es oración y es enseñanza y amonestación. A los de Tesalónicas Él enseñó, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. 2 puntos. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es dura la exhortación de Pablo. Si no trabajan, que no coman tampoco. O como Pablo les enseñó a los hermanos de Roma: hermanos, las misericordias de Dios, lo que hemos visto hace un momento en Romanos 12. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba estimulando a estos hermanos al amor y a las buenas obras, trayendo ante ellos las misericordias, lo que Dios hizo por ellos, que deben ser correspondidos por un servicio al Señor. Y en tercer lugar, por medio de la oración, por medio de la enseñanza y la exhortación, y en tercer lugar, por medio del ejemplo de tu propio servicio. De tu propio servicio. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, Pablo dijo de sí mismo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién pudiera decir esto? ¿Quién pudiera decir esto? Acercarse a un hermano y decirle: hermano, sed imitador de mí. Ojalá todos pudiéramos decir esto. A los filipenses, en el capítulo 3, versículo 7, Pablo les dijo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y Hebreos capítulo 3, hablando acerca de nuestros pastores, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cómo nos estimulamos? ¿Cómo nos animamos? Primero considerar y mirar a nuestros hermanos cómo andan, y luego tenemos esa obligación de estimularnos, de motivarnos al amor y a las buenas obras. Y eso se hace por medio de la oración a Dios, se hace por medio de la enseñanza y la exhortación, y se hace por medio de tus propias obras, tu propio servicio delante
de la congregación. Escuchen lo que dice un comentarista. Consideren cuidadosamente de qué forma podemos estimularnos unos a otros fervorosamente al amor y a las buenas obras. Dice el escritor, pongan en acción su mente para encontrar algunas maneras de provocar unos a otros. Estimular al amor a los hermanos redunda en buenas obras. Allí está el primero y el segundo más grande mandamiento. Las buenas obras también adornan la profesión del Evangelio. Adornan la profesión del Evangelio. En Tito capítulo 2, versículo 10, exhorta a los siervos, dice Pablo a Tito, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Aquí está Pablo hablando de buenas obras. Da una lista de buenas obras hacia estos siervos para con sus amos. ¿Con qué fin debían andar así? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El Evangelio que nosotros predicamos, ese que nosotros confesamos ante los demás, será honrado y tenido como algo honroso, hermanos, si nosotros estamos ocupados en estas buenas obras. Solamente así, que son las que promueven, de hecho, el Evangelio. Esto no nos habla solo del cumplimiento en sí, que es correcto, tenemos que cumplir las cosas que Dios nos manda en su palabra por medio de esas obras, y es correcto, sino que habla también de una disposición. Habla de una disposición, no basta el cumplimiento externo de la voluntad del Señor. También se prohíbe el refunfuñar, también se prohíbe la queja, y una disposición malhumorada jamás ha logrado ganar un alma para Cristo. Entonces, los siervos deben estar deseosos de agradar y tener buena disposición a la hora de servir al Señor. Nuestras obras, hechas con buena disposición, porque Dios ve el corazón, adornan el Evangelio, adornan lo que profesamos. ¿Se puede decir que tus obras adornan el Evangelio? ¿Que honran al Señor en la iglesia, en tu familia, en tu trabajo? ¿Qué dicen de ti en el trabajo, hermano? Porque seguro que escucharon, seguro que has predicado, seguro que ya saben que tú eres creyente. ¿Y qué dicen de ti? ¿Tus obras acompañan eso que tú dices? ¿Adornan tus obras, tus buenas obras, el evangelio que tú predicas a tus hijos? Lo hace. Tu misericordia adorna el evangelio que predicas. Tu amabilidad, tu templanza, tu dominio propio, tu amor son preciosos adornos en la doctrina de nuestro Dios, nuestro Salvador. Contéstate eso. No sé en qué lugar, ya estamos, tapa la boca de los adversarios. Nuestras buenas obras tapan la boca de los adversarios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquellos que argumentan contra el Evangelio no podrán decir de nosotros que no somos celosos y que no hemos aprendido a ocuparnos en las buenas obras de Dios. Pueden decir, sí, él o ella es cristiano y yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo no estoy muy de acuerdo con su religión, pero no tengo nada que decir en contra suyo, porque él es irreprensible, sus palabras, su manera de tratar, su comportamiento, me cierra la boca. Tapa la boca de los adversarios por medio de nuestras buenas obras. Seguimos, por medio de nuestras buenas obras, glorificamos a Dios. Hermanos, las buenas obras deben llevarse a cabo porque son parte de los intereses de Cristo. Nuestras buenas obras son parte de los intereses de Cristo y el interés de Cristo es la gloria de su Padre. Nuestras buenas obras deben glorificar a Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas obras hacen que los otros que nos ven eleven gloria a Dios. Eleven gloria a Dios, es decir, hablen bien de Dios.
reconozcan a Dios en medio de nosotros. Ese es uno de los medios por el que Dios se glorifica a sí mismo en boca de los incrédulos, si nosotros andamos en las buenas obras. Con todo esto delante, debemos de considerar si estamos postergando estas cosas, hermanos, porque si alguno está dejando esto para mañana, si alguno está soñando con el mañana respecto a todas estas buenas obras, mire y considere todo lo que estará atrasando esa persona. Porque el que dice ser cristiano y no andan conforme a estas buenas obras, no solo se estará excluyéndose él mismo, a sí mismo, sino que él está quitando a otros, o sea, a sus hermanos en la congregación, el ser animados, y también él está quitando a Dios lo que le debe a Dios, que es su gloria. Aquel que nos están dando conforme a estas obras. ¿Se está excluyendo? Está perjudicando a otros y no le está dando a Dios lo que es de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y por último, ¿por qué debemos andar en estas buenas obras? Porque para estas cosas hemos sido creados nuevamente. Para estas cosas hemos sido creados o regenerados. Es nuestro papel. Es nuestro papel. Los creyentes son creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, ese es nuestro papel. Esa es nuestra nueva función como nuevas criaturas que somos en Cristo. Ese es el designio de Dios para los salvados. Dios nos santifica para que nosotros ahora hagamos esas buenas obras. Esta es la característica de aquellos que han sido redimidos por el sacrificio del Hijo de Dios. Si de alguna forma nosotros podemos ilustrar la salvación por medio de la figura de un árbol que florece, entonces las buenas obras estarían simbolizadas no por su raíz, ni siquiera por el tronco, sino por su fruto. Por su fruto. Jesús requiere de nosotros fruto, fruto y más fruto y mucho fruto en abundancia. Él dijo en Juan 15:2, yo soy la vid, vosotros los sarmientos o los pámpanos, el que mora en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Llevar fruto y andar en buenas obras, hermanos, es la misma cosa. Es la misma cosa. Si cierta ocupación toma posesión del corazón del hombre, éste se halla entonces andando en ella. Andando en ella. Cuando tú ya no estés en este mundo, cuando tú ya hayas partido de este mundo, cuando tú ya no estés entre los hombres, cuando tú ya no estés entre los que trabajan contigo, cuando ya no estés entre tu familia, entre tus parientes, entre tus amigos, cuando tú ya no pertenezcas a este mundo terrenal, ¿te pasará como le pasó a aquella mujer llamada Dorcas? ¿Tu muerte será un verdadero golpe para toda la comunidad cristiana? ¿Lo será? ¿O al menos para tu iglesia? ¿La ausencia de tus obras será un golpe para tu iglesia? ¿O tu ausencia pasará desapercibida? Uno de los problemas principales, hermanos, de la iglesia en este siglo es la ausencia de estas buenas obras. La iglesia ya no anda como antes. Carece de estas buenas obras. Su luz ya no alumbra como debiera delante de los hombres. Eso es triste. Y por ende ya no es agradecida, por ende anda insegura en el mundo, por ende no se dedica a la edificación mutua, no adorna el evangelio que predica, y como resultado no calla la boca de los adversarios y no glorifican a Dios sus obras y andan como sin identidad. Porque esas obras ya no identifican realmente quién ella es. Sus obras no caracterizan lo que ella es en Cristo. Hermanos, que Dios nos ayude a que nosotros nos examinemos cada uno a sí mismo cómo estamos andando. ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo estamos sirviendo a aquel que dio su propia vida por nosotros? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Con qué motivación? ¿Considerando qué cosa?
Examínate a ti mismo y sé sincero ante el Señor y confiesa tus pecados y arrepiéntete y vuelve a las buenas obras, vuelve al sendero antiguo, vuelve al servicio leal a tu Señor. Examínate a ti mismo. Que el Señor nos ayude. Vamos a dar gracias al Señor.